Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a resolver un problema de física, específicamente de cinemática bidimensional, en el cual dos cuerpos coinciden en algún instante de tiempo. Es decir, que las posiciones de los cuerpos en algún instante de tiempo coincidirán. Así que vamos al enunciado. El problema dice: Pedro camina junto a un edificio con una rapidez de 1,262 metros sobre segundo, desplazándose hacia la derecha. En la azotea de ese mismo edificio se encuentra Alberto, esperando el momento exacto para dejar caer un globo de agua sobre la cabeza de Pedro, quien tiene una estatura de 1,750 metros. Esa es la estatura de Pedro. Si Pedro inicialmente se encuentra 16,00 metros a la izquierda del punto donde caería el balón de agua y el edificio mide 51,00 metros, ¿cuánto tiempo debe esperar Alberto para soltar el balón de agua? Considere el valor de la gravedad como G igual 9,800 metros sobre segundo cuadrado. Como podemos ver, parecería que algunos de los datos tienen cifras de más. 9,800, 51,00, 16,00, 1.750. Y eso no es más que un indicador del número de cifras significativas que hay que usar para este problema. Es claro que para este problema todos los datos están dados con 4 cifras significativas. Así que todos los resultados de este problema serán presentados empleando 4 cifras significativas. Entonces, básicamente lo que se nos está preguntando es: ¿cuánto tiempo debe esperar Alberto para dejar caer el globo de agua y que éste caiga en la cabeza de Pedro? Entonces, vamos a transcribir los datos de este problema. Yo tengo los datos en mi otra pantalla, perdón. Entonces, datos. Reloj del problema, yo lo tengo en la otra pantalla. Pedro camina junto a un edificio con una rapidez de 1,252 metros sobre segundo. Entonces, la rapidez de Pedro, vamos a poner valor absoluto de VP, V de velocidad, P de Pedro y las barras de valor absoluto para indicar que estamos hablando de la magnitud de la velocidad de Pedro, es decir, su rapidez. 1,262 metros sobre segundo. En la azotea de ese mismo edificio se encuentra Alberto esperando el momento exacto. Ok. Y se nos dice que la estatura del Pedro es de 1,750 metros. Entonces vamos a plantear esto como HP, altura de Pedro, o estatura de Pedro, igual a 1,750 metros. Ahora, Pedro inicialmente se encuentra 16 metros a la izquierda del punto donde caería el balón de agua. Ok, ¿cómo podemos plantear ese dato? Vamos a poner distancia total Pedro igual a 16,00 metros, porque esa es la distancia total. Esta es la distancia total que va a recorrer Pedro horizontalmente durante este problema, porque el problema inicia cuando Pedro está a 16 metros del punto en el que el globo de agua va a caer. Y el problema termina cuando Pedro está justo debajo de donde el globo es lanzado, en donde teóricamente el globo le golpea en la cabeza. Es decir, la posición final de Pedro está verticalmente alineada con la posición inicial del globo de agua. Eso lo vamos a ilustrar mejor luego de que terminemos de escribir los datos del problema. Entonces, la altura del edificio, es decir, cuánto mide desde el suelo, es igual a 51,00
0,00 metros. Y bueno, adicionalmente podemos hablar de la gravedad, que se nos dijo que valía 9,800 metros sobre segundo cuadrado. De acuerdo, estos son los datos. HP para la estatura de Pedro, HE para la altura del edificio, DTP para la distancia total que recorre Pedro, valor absoluto de BP para hablar de la rapidez de Pedro. Excelente, entonces dicho esto podemos completar una ilustración. Entonces, este es el suelo. Este será, pues, el edificio. Y un momento, vamos a hacer este dibujo un poco mejor. Excelente, vamos a hacer mejor este edificio. Y esta va a ser la línea del suelo. Entonces, la altura del edificio será de vamos a poner la simbólica, que sabemos su valor numérico, HE. Entonces, ¿qué sabemos que vale? 51,00 metros. Por otra parte, dado que Pedro camina junto al edificio, la forma en la que suponemos que camina junto al edificio es por el suelo, al lado de la planta baja, a la altura de la planta baja del edificio. Entonces aquí está Pedro. Esto no está a escala, ¿okay? Este va a ser Pedro. Va a medir. Pedro va a tener una estatura, como ya dijimos, HP igual 1,750 metros. Y Pedro se va a mover hacia la derecha con una velocidad BP igual 1,262 metros sobre segundo. Excelente, falta el otro dato numérico. Y pues por último aquí va a estar Alberto sosteniendo el balón de agua Alberto ahí con cara de malo sosteniendo el balón de agua. Este va a ser el balón de agua, el cual aproximaremos que estará a la altura del suelo de la azotea, es decir, a 51 metros de altura. Claramente si está en la mano de Alberto va a estar un poco más arriba, pero a falta de información vamos a suponer
que lo está lanzando desde aquí, desde la azotea, desde una altura de 51 metros medidas del suelo. Y por supuesto, falta aclarar este de aquí es el punto que está verticalmente alineado con la posición inicial del balón. Entonces, desde la posición, este esquema que estamos haciendo es de la posición inicial, es de la situación inicial, en el instante inicial en el que Pedro está empezando a caminar, que se encuentra a 16 metros, a una distancia de TP de 16,00 metros del sitio, distancia horizontal de 16 metros de TP, del sitio en el que va a caer el balón de agua cuando Alberto lo deje caer. Entonces, este es Alberto y este es Pedro. Y aquí tenemos el problema perfectamente ilustrado. Adicionalmente podemos recordar que la gravedad apunta hacia abajo. 9,800 metros sobre segundo cuadrado. Excelente. Excelente. Entonces, fíjense que este problema es interesante porque tiene varias etapas. Porque en realidad, al inicio, o al menos eso es lo que sugiere el enunciado del problema, al inicio, los dos cuerpos de interés no se están moviendo, se está moviendo solamente uno, que es Pedro. Porque este problema cuenta con dos cuerpos de interés: Pedro y el globo que deja caer Alberto. El único que se está moviendo inicialmente es Pedro, quien se mueve hacia la derecha con una velocidad Vp que ya vemos aquí. Y Alberto tiene que esperar el instante de tiempo exacto para soltar el globo y que éste caiga en la cabeza de Pedro. Es decir, va a haber... Entonces, vamos a hablar claramente. Va a haber un instante T sub 0 igual 0 segundos. Un instante T igual... Un instante de tiempo T igual T sub 0 igual a 0 segundos. Va a haber otro instante de tiempo en el cual Alberto deja caer el globo en el instante T sub 1 en el cual Pedro ha recorrido una cierta distancia de P1, de P01, llamémosle, entre el instante 0 y el instante 1. Y finalmente vamos a tener un instante de tiempo T igual T sub 2 en el cual el globo cae encima de la cabeza de Pedro. Aquí está un poco más grande de lo que lo puse aquí. Y entre el instante T1 y el instante T2, Pedro recorre una distancia de P12.
Perfecto. Perfecto, muy bueno que se aclare eso. Como puede verse, la distancia total que recorre Pedro es de 16,00 metros. Y entre el instante 0 y el instante 2 es cuando va a recorrer esa distancia. Es decir, que la suma de estas dos distancias, de P01 y de P12, va a ser igual a la distancia total recorrida por Pedro. Es decir, distancia total recorrida por Pedro es igual a 16,00 metros. Distancia total recorrida por Pedro va a ser simbólicamente distancia recorrida por Pedro entre los instantes 0 y 1 y la distancia recorrida por Pedro entre los instantes 1 y 2. Excelente. Entonces, vamos a recapitular antes de empezar a resolver este problema. Instante inicial, Pedro se encuentra a 16 metros del punto en el cual va a caer el globo de agua. El punto, o mejor dicho, se encuentra a una distancia horizontal de la vertical por la que viajará el globo de agua cuando Alberto lo deje caer. Entonces, pero Alberto no lanza, o lo que sugiere el problema es que Alberto no lanza el globo cuando Pedro está a una distancia de 16 metros, sino que debe esperar un tiempo T1 hasta que el tiempo sea T1 para lanzar el globo. ¿De acuerdo? Entonces, en el instante T1, cuando Pedro ya ha recorrido cierta distancia, de P01 le llamamos, distancia recorrida por Pedro entre el instante 0 y el instante 1, es cuando Pedro deja caer el balón de agua. Y luego es en el instante 2 cuando Pedro, una vez situado en la vertical sobre la que se mueve el globo, es impactado por el globo en su cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, instante T0 empieza el problema. Instante T sub 0 igual 0 segundos. Instante T sub 1, Alberto deja caer el globo. Instante T sub 2, el globo cae verticalmente sobre la cabeza de Pedro. Esa es la situación. Lo que nosotros debemos hallar es el instante T sub 1, que es el tiempo que Alberto debe esperar para soltar el balón de agua y que caiga en la cabeza de Pedro. Esto es T sub 1. Esto es lo que nos pide el problema. Y fíjense que esto es muy interesante porque esto es simplemente un típico problema en el cual la posición de dos cuerpos coincide. La posición de dos cuerpos distintos coincide en cierto instante de tiempo. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Esto es muy interesante, para mí al menos. Bien, muy bien. De acuerdo, vamos a plantear que la posición de Pedro es un vector bidimensional. No de Pedro, la posición de la cabeza de Pedro, porque el globo en realidad va a impactar a la parte más alta de Pedro, que es su cabeza. Entonces, esta es en realidad la posición de la cabeza de Pedro. La posición de la cabeza de Pedro, al ser este un problema bidimensional, puede expresarse como la posición en X o la componente en X, la componente horizontal de la cabeza de Pedro, en Y, el vector unitario de la dirección horizontal, más la posición vertical de la cabeza de Pedro. ¿De acuerdo? Ahora, esta misma ecuación puede expresarse para un instante de tiempo cualquiera. Es decir, la posición de la cabeza de Pedro varía en el tiempo porque Pedro se está moviendo horizontalmente. Entonces, la posición de la cabeza de Pedro en función del tiempo va a ser la componente horizontal de la cabeza de Pedro en función del tiempo. Recuerden, esta T entre paréntesis no es una multiplicación. Esto es lo que quiere notar, es que x de p, x sub p, es función del tiempo, es una función del tiempo, varía en el tiempo porque Pedro, la posición horizontal de Pedro varía en el tiempo, es una función. Lo mismo con el vector rp y lo mismo ahora con el vector yp dt, es una función del tiempo. En principio, hay algunas componentes que vamos a verificar que no van a variar en el tiempo. Perfecto. Y pues también podemos definir la posición
del balón arrojado por Alberto en función del tiempo como su componente horizontal, es decir, su componente en X, en Y como función del tiempo, más su componente vertical, es decir, su componente en Y como función del tiempo, en J, siendo J el vector unitario de la dirección vertical. Entonces yo estoy hablando de unos ejes X y Y, pero en realidad no he asignado un origen de coordenadas, no he asignado la orientación de los ejes, así que hagamos eso momentáneamente antes de definir las condiciones. Fíjense, vamos a fijar un sistema de coordenadas. Vamos a decir que el origen de coordenadas va a estar en el suelo, alineado verticalmente con el globo. Es decir, el punto sobre el cual caería el globo si la cabeza de Pedro no estuviera ahí para recibir el globo. Entonces, siendo este el origen de coordenadas, este va a ser mi cero, es decir, los puntos ubicados sobre este origen de coordenadas van a tener una posición 0 en X y 0 en Y. Ahora, la orientación de los ejes va a ser la siguiente. El eje X va a ser positivo hacia la derecha y el eje Y va a ser positivo hacia arriba. Entonces, el semieje X positivo apunta hacia la derecha y el semieje Y positivo apunta hacia arriba. Esa es la convención habitual. Quizás en países árabes es un poco distinto. Entonces, aclarado esto, yo ya he establecido que ambos cuerpos, y escribamos eso, contexto, según lo que yo establecí, ambos cuerpos, es decir, la cabeza de Pedro y el globo, coinciden en el instante t igual t2. Déjenme ver cómo pongo el subíndice. T sub 2. Perfecto, ahí está el subíndice. Entonces, dicho esto, lo que quiere decir esta condición es que la posición de la cabeza de Pedro evaluada en el instante t igual t sub 2 va a ser igual a la posición del balón evaluada en el instante t igual t sub 2. En otros términos, la posición de la cabeza de Pedro evaluada en t2 va a ser igual a la posición del balón evaluada en t2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ambos vectores son iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Es decir, vamos a desarrollar las ecuaciones. Si a esto le llamamos ecuación 1 y a esto le llamamos ecuación 2 y llamamos a esto último ecuación 3, podemos sustituir las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 3, teniéndose x sub p evaluado. Bueno, vamos a separar esto, ¿no? La ecuación 1 en t igual t sub 2 simplemente va a ser rp evaluado en t sub 2 va a ser igual a x sub p evaluado en t sub 2 en y. Es decir, donde tenga t voy a poner t sub 2
Porque t es un instante de tiempo genérico, t sub 2 es un instante de tiempo particular, el instante específico en el cual la cabeza de Pedro es impactada por el globo de agua. Entonces, lo mismo para la componente en y, yp de t sub 2 en j. Haciendo lo propio para la ecuación 2, la evalúo en t igual t2 y voy a tener RB evaluado en el instante t sub 2. La posición del globo evaluada en el instante t sub 2 va a ser x sub b, es decir, la componente horizontal de la posición del balón evaluada en el instante t sub 2, esto en i, más y sub b evaluado en el instante t sub 2 en j. Esta ecuación nueva va a ser la ecuación 6, esta va a ser la ecuación 7. Y ahora podemos sustituir las ecuaciones 6 y 7 en la ecuación 3, obteniéndose xp de t sub 2 en i más yp de t sub 2 en j va a ser igual a xb de t sub 2 en i más yb de t sub 2 en j. Ahora, para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Es decir, la componente en i, la componente horizontal de ambos vectores deben ser iguales. Es decir, x sub p evaluado en t sub 2 ha de ser igual a x sub b evaluado en t sub 2. Y sus componentes verticales también han de ser iguales. Y sub p evaluado en t sub 2 debe ser igual a y sub b evaluada en t sub 2. Y estas van a ser las ecuaciones. Esta va a ser la 8, la 9 y la 10. Las ecuaciones 9 y 10 combinadas conforman a la ecuación 8. O mejor dicho, la ecuación 8 puede descomponerse en las ecuaciones 9 y 10. Eso es un problema bidimensional, entonces los vectores posición van a tener dos componentes. Es decir, que si al tener una ecuación vectorial en un problema bidimensional, en realidad se pueden desprender de esa ecuación vectorial dos ecuaciones escalares. Una para la componente horizontal, es decir, la componente x, y otra para la componente vertical, es decir, la componente en y. Muy bien. Entonces, ya que se ha aclarado esto, hay que definir las componentes de cada cuerpo. Empecemos con la componente horizontal de Pedro. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos al dibujo. Pedro inicia su movimiento en t igual 0, perfecto, con una velocidad vp de 1,262 metros sobre segundo. Esta velocidad, esto podemos ponerlo como un módulo y hablar de rapidez, y la flecha indica que esa rapidez está orientada hacia la derecha para conformar la velocidad, ¿ok? Ahora vamos a hablar del signo de esta velocidad apropiadamente, porque en realidad yo no puedo atribuirle un signo a la rapidez hasta haber aclarado el sistema de coordenadas, y eso lo hice después. Así que ahora hablamos de este signo. Bien, pero el punto es que esta rapidez es constante y sabemos que Pedro se mueve en línea recta, en una línea horizontal. Entonces, Pedro va a seguir un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, hagamos esto. Definiendo las componentes de la posición de cada cuerpo. Empecemos con la cabeza de Pedro, que es el primer cuerpo. Recuerden, cuando hablo de Pedro, en realidad la posición de Pedro, en realidad hablo de la posición específicamente de su cabeza, porque al final va a ser su cabeza la que va a ser impactada por el balón de agua. O sea, empezando por la componente horizontal, Pedro experimenta
un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo en el cual la velocidad del cuerpo que se mueve, en este caso la cabeza de Pedro, es constante. Y siendo así, la posición de su cabeza puede ser descrita como la posición inicial de su cabeza, es decir, XP0, la posición que tenía la cabeza de Pedro en el instante inicial, en el instante T sub 0, más la velocidad de la cabeza de Pedro, que va a ser la propia velocidad de Pedro, por el tiempo. Entonces, ya que dijimos que Pedro se movía a la derecha y que el eje X era positivo hacia la derecha, pues la velocidad de Pedro indudablemente va a ser positiva, va a ser más 1,262 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la componente vertical de Pedro, o de la cabeza de Pedro, esta en realidad no se mueve, porque Pedro se mueve horizontalmente, es decir, Pedro no está brincando, Pedro no está ascendiendo. Claro, mientras camina puede que su cabeza ascienda y descienda un poquito, pero estos ascensos y descensos son prácticamente cero, son prácticamente despreciables mientras camina. Entonces podemos decir que la posición de la cabeza de Pedro en función del tiempo va a ser constante. O abreviado constante. ¿Pero qué constante en específico va a ser? Bien, dado que nosotros situamos nuestro origen de coordenadas en el suelo, habiendo fijado nuestro sistema de coordenadas en el suelo, la altura de la cabeza de Pedro no va a ser más que la estatura de Pedro, porque al fin de cuentas su estatura es la distancia entre el suelo y su cabeza cuando Pedro está parado derecho, erguido. Claro, también hay que asumir que Pedro está erguido, que está caminando erguido. Pero sí, básicamente igual a HP. Entonces, HP en función del tiempo, la altura de la cabeza de Pedro no va a ser más que la estatura de Pedro, que va a ser igual a 1,750 metros. Vamos ahora con el huevo. El balón. Es que había otro problema en el que el chico en la azotea lanzaba un huevo, pero en este caso es un balón de agua para no matar a Pedro. El balón de agua. Pues horizontalmente su posición es constante. Y está alineado, y dado que el balón siempre está alineado verticalmente con el origen de coordenadas, su componente horizontal siempre va a ser 0. Fíjense. No hay distancia horizontal entre el balón y el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque están alineados verticalmente. El origen, este punto, y el balón están alineados verticalmente. Por ende, la posición del balón en todo momento va a ser 0. No varía porque es vertical, y es 0 porque está alineado verticalmente con... El balón de agua siempre está alineado verticalmente con el origen de coordenadas. En cuanto a la posición vertical del balón, pues precisamente como el origen de coordenadas está situado en el suelo, al menos sabemos que la posición inicial del balón va a ser la altura del edificio, aproximadamente, porque ya hablamos de que la mano de Alberto está un poco más arriba, pero no se especifica esa distancia, por lo tanto ha de despreciarse, porque si no, no podría resolverse el problema. Entonces, vamos. Entonces, la posición vertical del balón va a ser la posición que tenía el balón, la posición vertical que tenía el balón antes de ser lanzado en el instante 1. Recuerden, el balón es lanzado en el instante 1, mientras que Pedro se mueve desde el instante T sub 0. Entonces aquí es YB sub 1
porque el balón empieza su movimiento en el instante t sub 1. Esa es la gran diferencia, y de hecho van a haber algunos detalles que van a cambiar. Más la velocidad inicial que tenía el balón al dejarse caer, es decir, en el instante 1, que es cuando se deja caer, por t asterisco. Y ya voy a explicar a qué se debe este t asterisco. Ah, disculpen, no aclaré algo. El balón de agua experimenta... No completé la idea. El balón de agua experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Les explico. Las siglas M de movimiento, R de rectilíneo, U de uniforme y V de variado. Uniformemente variado. Un movimiento rectilíneo cuya velocidad varía de manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ir aumentando de manera lineal. En otro video podemos especificar de qué se trata esto de que la velocidad sea lineal. En este varía linealmente, esto no es necesario en este video. Pero el punto es que esto se debe a que el cuerpo va a estar acelerado. ¿Por qué va a estar acelerado? Por la acción de la gravedad. La gravedad atrae al cuerpo, lo cual hace que la velocidad con la cual el balón desciende aumente conforme pasa el tiempo. Entonces, cuando un cuerpo experimenta una caída libre, que es el caso del balón, es un cuerpo que se deja caer desde cierta altura, su movimiento puede escribirse mediante la siguiente ecuación: su posición inicial más la velocidad con la cual se dejó caer por t asterisco menos porque la gravedad apunta en sentido descendente, el sentido negativo del eje Y, como se fijó anteriormente. Si el sentido positivo era hacia arriba, si algo va hacia abajo, su sentido va a ser negativo, por el tiempo asterisco al cuadrado. Usualmente, si este fuese un problema regular en el que el globo es lanzado en el instante t sub 0, pues yo podría deshacerme este asterisco. Pero como tenemos dos cuerpos, yo podría simplemente poner aquí un cuadrado. Ok, esta sería la ecuación 11, esta sería la ecuación 12. Pero el gran detalle de este problema es que el globo no es soltado en el instante t sub 0 igual a 0, sino que es soltado en el instante t sub 1. Por lo tanto, debemos plantear el asterisco. Listo. Entonces, ¿a qué se debe este t asterisco? Pues fíjense en lo siguiente. Y el asterisco lo voy a explicar de esta manera. T asterisco va a ser el instante de tiempo t genérico cualquiera, es decir, la misma variable que se usó para describir la posición de la cabeza de Pedro en función del tiempo, menos el tiempo inicial t sub 1 inicial para el globo, el tiempo en el que inicia el movimiento del globo. Y fíjense a qué se debe esto. Vamos a sustituir, esta va a ser la ecuación 13. Vamos a sustituir la ecuación 13 en la ecuación 12. Entonces vamos a tener YB dt va a ser igual a YB1, la posición que tenía el balón de agua en el instante t sub 1, más B sub B1, la posición que tenía, la velocidad que esta es la velocidad que tenía el balón en el instante t sub 1, por donde tengo t asterisco, pongo t menos t1, lo sustituyo por t menos t sub 1, menos g medios de t asterisco al cuadrado, eso va a ser t menos t1 al cuadrado. Y fíjense la lógica detrás de esto. La lógica detrás de esto es que en el instante, cuando yo evalúe esta ecuación en el instante t igual t sub 1, esta va a ser la ecuación 14. Entonces, evalúo en t igual t sub 1. ¿Qué debería obtener yo? ¿Qué debería obtener yo al evaluar la posición del balón en el instante t1? Debería obtener YB sub 1, que es la posición
del balón en el instante t sub 1. Debería obtener exactamente esto. Entonces vamos a ver qué ocurre. YB evaluado en t sub 1 es igual a YB1 más BB1 por T1 menos T1. Se van a cancelar. Esto va a ser 0 entonces. Menos G medios de T1 menos T1 al cuadrado. Se van a cancelar. Eso se va a volver un 0. Entonces YB evaluado en T sub 1 va a ser igual a YB1 más BB1 por 0 menos G medios por 0. 0, 0. Y efectivamente obtenemos que YB evaluado en T sub 1 es igual a YB1, la posición del balón en el instante T1. Esto es lógico. A esto se debe la pequeña modificación que se hizo a la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado para la posición vertical del balón de agua. Muy bien, muy bien. Muy bien, y ahora ya hemos definido las 4 posiciones que nos interesaban. Hemos ya definido las 4 posiciones que nos interesaban. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues a mí se me ocurre calcular el tiempo total que le toma a Pedro quedar verticalmente alineado con el balón de agua. Es decir, el tiempo que le toma a Pedro recorrer la distancia horizontal de 16 metros. Dicho de otra forma, el tiempo que le toma a Pedro llegar a su posición final en el instante T2. Es decir, vamos a hallar el tiempo T2 en realidad. Entonces, calculando el tiempo T2, que le toma a Pedro llegar a su posición final. Entonces, habíamos establecido que la posición de Pedro es igual a su posición inicial, que no la hemos definido todavía, por su velocidad, que sí la definimos, por el tiempo. Su posición inicial va a ser xp0 igual menos 16,00 metros. ¿Por qué? Porque el origen de coordenadas está verticalmente alineado con el globo, con la trayectoria del globo, con la trayectoria vertical del globo. Y se sabe que inicialmente Pedro se encontraba 16 metros a la izquierda de dicha vertical, de dicha recta vertical. Dado que el sentido positivo del eje X se fijó hacia la derecha, pues todo lo que esté a la izquierda va a estar en una posición negativa, todo lo que esté a la izquierda del origen. Por ende, si Pedro está 16 metros a la izquierda del origen de coordenadas, su posición inicial va a ser de menos 16,00 metros. Excelente. Con eso aclarado, podemos evaluar esta ecuación. Ya ni siquiera recuerdo qué número le puse. Ser 14, 13, 2. Debe ser la ecuación 11. Esta era la ecuación 11. Evaluando. Para el instante t igual t2. Vamos a tener. Pues esto va a ser simple. Donde tenga la variable tiempo, voy a evaluarla en el instante particular t sub 2. xp0 más b1 por t2. Antes tenía t, ahora voy a tener t2. Donde tenía t, voy a evaluar t2. Estoy evaluando esto, la ecuación 11 para el instante particular t sub 2. El instante en el que Pedro alcanza su posición final, que está verticalmente alineada con el globo, cuando el globo impacta su cabeza. Dicho esto, ¿quién va a ser xp de t2? Bueno, pues xp de t2, dado que en ese momento Pedro se encuentra alineado verticalmente con el globo,
y el sistema de coordenadas también se encuentra verticalmente, el origen de coordenadas se encuentra también verticalmente alineado con el globo, pues es claro que la cabeza de Diego va a estar en una posición horizontal de 0 metros relativo al origen de coordenadas. Es decir, la cabeza de Pedro va a estar verticalmente alineada con el origen de coordenadas. Excelente. Entonces, de esta ecuación, vamos a llamarla ecuación 15, enumerarla como ecuación 15, podemos despejar el tiempo t sub 2, teniéndose que t sub 2 va a ser igual a x sub p evaluado en t2 menos xp sub 0 entre b sub 1. Y ahora sí podemos sustituir los valores numéricos correspondientes para obtener que t sub 2 es igual a 0 metros, 0 metros, que es xp sub 2, menos xp sub 0, que va a ser menos 16,00 metros, entre b sub 1, que es más 1,262 metros sobre segundo. Y pues de ahí menos por menos me da más, entonces el resultado del numerador va a ser positivo, dividido entre algo positivo también va a ser positivo, que es lo que se espera porque el tiempo t sub 2 toma lugar después del tiempo t sub 0. Como los tiempos avanzan de forma positiva, es decir, que lo que ocurre después va a tener signo positivo o va a ser mayor en magnitud que los tiempos anteriores, entonces vamos a tener que 16 entre 1.262, eso va a ser, el tiempo t sub 2 es igual a 12,68 segundos. Excelente. Ya sabemos el tiempo que le toma a Pedro llegar a su posición final. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues básicamente evaluar la posición vertical del globo en el instante t2, sabiendo que ambos van a coincidir. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, cuando yo dije que xp de t2 era igual a 0, esto en realidad también era igual a la x del balón en el instante t2. Este es el instante t sub 2 en el que ambos cuerpos coinciden. Ya evalué, ya estudié la condición en la que las componentes horizontales coinciden. Esto es básicamente todo lo que hice hasta ahora. Esta sería la ecuación 16, el resultado para el tiempo 2. Aquí básicamente lo que hice fue evaluar la ecuación 9. Si se fijan bien, la ecuación 9 era esta, en la que se hacían coincidir las componentes horizontales de ambos cuerpos, del balón y de la cabeza de Pedro en el instante t2. ¿Lo ven? Ahora lo que tengo que evaluar es esto, hacer que las posiciones verticales de ambos cuerpos coincidan. Yo ya sé que la posición de la cabeza de Pedro en el instante t2 siempre va a ser la estatura de Pedro, al igual que en cualquier otro instante, porque Pedro solo se mueve horizontalmente. Ahora me falta evaluar la posición vertical del balón en el instante t2 e igualarla con la estatura de Pedro, que va a ser la posición de la cabeza de Pedro en el instante t2. Es decir, vamos a evaluar la ecuación 10. Ok, entonces YB en el instante t2 va a ser igual a YP en el instante t2, que no va a ser otra cosa que la estatura de Pedro. La estatura de Pedro, que es 1,750 metros. Ahora vamos a evaluar esta ecuación 14. En el instante t2 vamos a tener, evalúo 14 en 2. Perdón, en t sub 2. De lo que voy a obtener, si recuerdan la ecuación 14, yo sí la recuerdo. YB evaluado en t2 va a ser igual a la posición inicial
del globo más la velocidad, la posición del globo cuando es soltado por Alberto, más la velocidad del globo cuando es soltado por Alberto en el instante t1, por t menos t sub 1. Y claro, ahora que estoy evaluando en instante t sub 2, donde tenía t, ahora voy a poner t sub 2. Menos g sobre 2, mismo principio aquí. Antes era t menos t sub 1 al cuadrado. Ahora esto va a ser t sub 2. Y ahora yo nunca escribí de manera explícita las condiciones con las que el globo se deja caer. Esta sí le dije, esta no. Pero vamos a decirlo explícitamente. La posición que tiene el globo, la posición vertical que tiene el globo cuando se deja caer por Alberto, es de la altura del edificio. Un momento. Perdón. Aquí no es. Aquí puse h sub e, que era la altura del edificio, en realidad es h sub p, la altura de Pedro. Perfecto, exacto. En el instante final, cuando se encuentran, el globo se halla a la altura de Pedro, a la altura de la cabeza de Pedro. En el instante en el que el globo se deja caer, está a la altura del edificio, es decir, 51 metros, 51,00 metros. En cuanto a la velocidad que tiene el balón cuando se deja caer por Alberto, pues es cero. El hecho de que se deja caer significa que no se le imprime, no se le imprime ninguna velocidad inicial. 0 metros sobre segundo. Entonces, esta es la ecuación 17, esta es la ecuación 18, sustituyéndolas. No, que esta sea la 18, que esta sea la 19 y que esta sea la 17. Entonces, sustituyendo los símbolos, sustituyendo las ecuaciones 17, 18 y 19, un momento, que esta sea la 19, perdón, que esta sea la 20, y que esta sea la 18. Entonces ahora vamos a tener ecuación 17, esta, 18, esta, 19, esta y 20, esta. Sustituyendo las ecuaciones 17, 19 y 20 de manera simbólica en la ecuación 18, salvo por la ecuación 20, vamos a tener YB evaluado en T2 se va a convertir en h sub p, la estatura de Pedro. Entonces h sub p va a ser igual, mejor copiamos y pegamos para que esto se vea con mayor claridad inclusive. Un momento. Ya recuerdo. Tengo tiempo que no uso esto, lo siento. Tengo que seleccionar la ecuación de esta forma. Y pues lo que sea para que esto se entienda más. Ok. Bien. Esta es la ecuación 18. Llevé evaluada en T2. Sabiendo la ecuación 17 se va a convertir en la estatura de Pedro. Llevé 1. Llevé 1 va a ser
la altura del edificio. V sub B1 es 0 metros sobre segundos por T2 menos T1. Menos G sobre 2. A este último término no le ocurre nada. T2 menos T1 al cuadrado. Entonces, simplificando un poco, pues vamos a tener HP igual HE menos G sobre 2 por T2 menos T1 al cuadrado. Y fíjense en lo siguiente. De esta ecuación, como lo que me interesa hallar es T1, porque T1 es la variable que se solicita en el problema, en el enunciado, voy a despejar entonces esta ecuación, voy a despejar el factor T2 menos T1 al cuadrado. Es decir, si despejo T2 menos T1 al cuadrado, va a ser igual a... Paso este para este lado. Sí, excelente. Esto va a ser HE menos HP por 2 entre G. Y pues voy a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, para tener que raíz de T2 menos T1 al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por HE menos HP entre G. Y claro, sabemos que al sacar raíz cuadrada, pues aquí se puede aplicar la función valor absoluto, pero eso es para los que ya tengan más conocimientos de matemáticas. Así que yo simplemente voy a limitarme a hacer lo que se hace en educación secundaria. Cuando sacas raíz cuadrada, la solución es más menos lo que está más menos la raíz cuadrada que está del otro lado. 2HE menos HP entre G. Excelente. ¿Y qué solución tomamos? ¿La del signo positivo o la del signo negativo? Pues vamos a analizarlo. T2 menos T1 debe ser positivo o negativo, porque al fin de cuentas tengo que T2 menos T1 es igual a más menos esta raíz cuadrada. Lo que sea que salga de la raíz tendrá que ser positivo, porque este problema se radica en la realidad. Este problema no debería tener bajo ningún concepto un resultado imaginario, debido a que es... De hecho, se puede calcular, pero si el problema está físicamente planteado de manera correcta, lo que está dentro de la raíz debería ser positivo y por ende real. El resultado sería real. De hecho, vamos a calcularlo para que se ilustre. T2 menos T1 es más menos raíz cuadrada de 2 por HE, que es 51 metros, la altura del edificio. 51,00, recuerden, 4 cifras significativas. Menos la altura de Pedro, que es 1,75 metros. Entre 9,800 metros sobre segundo cuadrado. Y como podemos ver, esto va a dar positivo. Esto va a ser T2 menos T1 igual más menos. Métanlo en la calculadora. 2 por 51 menos 1.75. Esto entre 9.8 y pues vamos a obtener T2 menos T1 va a ser igual a 3 más menos 3,170 segundos. Si lo que está dentro de la raíz fuese negativo, que podría pasar únicamente si Pedro fuese más alto que el edificio, lo cual no tendría sentido porque en ese caso la velocidad inicial del balón no podría ser 0, ya que tendría que lanzarse hacia arriba y no dejarse caer. Ese sería el factor clave. Pues si Pedro fuese más alto que el edificio, el problema no tendría sentido físico y ahí sí obtendrías un resultado imaginario. Pero recuerden, si en un problema de física obtienes un resultado imaginario, es decir, una raíz de menos 1, una raíz cuadrada de menos 1, posiblemente los datos no tienen, la combinación de datos no tiene sentido físico. En este caso sí lo tiene, por lo tanto nos dio algo real. Entonces, T2 menos T1, lo que está dentro de la raíz, o sea, esta raíz cuadrada da 3,170 segundos positivo. Ahora, T2 menos T1. Un momento, quiero aislar eso. Raíz de 2
HE menos HP entre G es igual a 3,170 segundos. Cuando lo sustituyo, me queda todavía este más menos, pero el punto es que lo que estaba dentro de la raíz me quedó positivo. Perfecto. Entonces, T2 menos T1 debería ser un valor positivo o un valor negativo. Pues dado que T2 ocurre después de T1 y el tiempo se hace mayor a medida que avanza, es decir, 7 segundos son mayores que 1 segundo. Entonces el tiempo T2, es decir, estamos en un tiempo T1 y pasan 3 segundos, el tiempo T2 va a ser el tiempo T1 más 3 segundos, por ejemplo. Por lo tanto va a ser mayor. Entonces T2 tiene que ser por definición mayor que T1, porque ocurre después que T1. T2 ocurre después que T1. Como el tiempo avanza hacia el futuro, T2 va a ser mayor que T1. Entonces, al restar T2 menos T1, el resultado ha de ser positivo, mayor que 0 segundos. Por ende, debe seleccionarse la opción positiva, la solución positiva. T2 menos T1 entonces va a ser igual a más 3,170 segundos. Despejando esto, despejando T1 de esta última ecuación, porque T1 es la variable que me interesa, el tiempo que esperó Alberto para dejar caer el balón, para que cayera en la cabeza de Pedro, va a ser T2 menos 3,170 segundos. Y bueno, recordando que el tiempo T2 de la ecuación 16, si no recuerdo mal, era 12,68 segundos. Vamos a tener entonces que el tiempo T1 va a ser 12,68 segundos menos 3,17 segundos. Entonces T1 va a ser, pues, 12,68 menos 3,17, 9,510 segundos. 9,51 segundos. Este es el tiempo que tiene que esperar Alberto para dejar caer el balón y que este caiga encima de la cabeza de Pedro. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.